Buenos días, hoy día vamos a empezar a hacer otra caminata y esta caminata es entre medio de los cerros y también vamos a estar caminando entre medio del agua, de un río, así que vamos a ver cómo es. No estamos muy seguros, así que ahí dejamos la casita rodante y ahora vamos a ir a ver cómo es la entrada. Así que ahí le vamos a ir grabando. Dicen que es bien bonito este lugar, así que lo vamos a hacer. Así que de ahí nos vemos. Bye. Ok, aquí ya llegamos al lugar donde comienza la caminata. Oh, hay que pagar. Ahí vamos a ver. Sí, como llovió. Ven cómo está aquí el barro. Sí, hay mucho barro. Vamos a pagar a la vuelta entonces. Yo creo que van a venir a limpiar el barro. Uh-huh. Sí, es mucho barro. Ok, vamos a comenzar esta caminata a las 8:30 de la mañana, así que ahí vamos a decirles cuánto nos vamos a demorar. Así que es tempranito, pero ya vimos un grupo de gente que ya había ido más adelante, así que ahí les vamos a ir mostrando. Oh, con el solcito. Sale vapor. Ajá. Para acá, amiguito. Ahí vienen con moto, pero se mojó todo, está todo mojado ahí, así que esta parte es de camping y a la entrada se puede pagar. La entrada es para acampar. Ahí están los lugares. Bien bonito para la gente que viene a acampar. Esa tiene grifo igual. Sí, ahí hay para tomar agua, pero ven cómo está el camino. Con la lluvia todo esto se salió al barro para afuera, para la calle. Aquí a la entrada hay que poner el nombre de uno y la fecha. Así que ahí está mi esposo poniéndola, vamos a ver, miren. Así es el camino, una parte, así que vamos a ver si lo podemos hacer. Mariposa. El camino está fabuloso, sí vamos a tratar de hacerlo todo, pero hay partes que están bien con mucha agua, pero vamos a seguir. Pero la mañana está precioso el lugar. Ven, así está el camino. En algunas partes, así que vamos a intentar terminarlo. Aquí todo el camino que empezamos era así, derechito y con un poquito de barro. Ahora parece que ya vamos a hacer aquí con más rocas. Este camino tiene de todo. Plano, entre roca, entre barro. Aquí había que subir esta parte. Gente descansando. Gente que ya se cansó. Gente descansando. Así que está bonito. No es fácil para cualquier persona. Ahora, porque ha llovido, el camino Y está está con feo. barro, sí. Pero normalmente es un camino con Pero mucha sombra. sí, yo miré ahí en la página de esta, en Google, y sí había gente que decía que no era para todas las personas que no están acostumbradas a caminar. Es un poquito difícil, para personas de edad sí es difícil. Sí. Recién pasó un grupo grande, eran jóvenes, así que Vuelan, ellos, llevan como sí, 3 días. ellos vuelan. Miren qué bonito. Así que nosotros no vamos a volar, pero aquí vamos a intentarlo.
Como se dice, vamos a morir en el intento. ¿Sabes qué árbol es? Sí, todo el camino tiene este tipo de arbolito y sale un olor bien, bien delicioso, bien rico. Como si fuera el eucaliptus Sí, medicinal. parece una medicina natural, pero sí se siente el olor y está tranquilito. Se escuchan solo los pajaritos. Miren qué hermoso el lugar. Mira ahí arriba, qué bonito. Mira las golondrinas ahí arriba en aquellas piedras ahí arriba. Ahí arriba. Ahí está lleno de golondrinas. A la entrada hay como un mapa y con información, entonces son pasos y aquí estamos en el número 5. Entonces habla acerca del sector, de lo que hay y tenemos que llegar hasta el número 14. Así que tenemos bastante camino que hacer. Sí, ahí en el folleto que sacamos a la entrada dice que aquí hay castores y ven ahí en el río se ve cómo ponen sus palitos y cierran ahí el agua. Ahí mire qué bonito. Todo este camino es diferente, subidas, bajadas y también ven aquí, hay que bajar esto. Después cuando volvamos vamos a tener que subirlo, pero esta pura, este lugar nomás, aquí se da la vuelta y seguimos a la izquierda. Esto, mira. Ujú, Esto es lo que comen. sí. Estas cositas de ahí, mira. Como nueces. Esto es fabuloso, fresquito, hermosísimo. Ahí nos encontramos con unos chicos, así que ya vienen de vuelta de la cascada y dijeron que el agua estaba bien helada. Pero igual se metieron, dijeron que igual uno se puede meter. ¿Viste? Ellos hacían storage granary, güey. A eso le hacían granary.
Ok, los huecos que hacían. los indígenas en ese Sí. tiempo, Ajá. ellos hacían huecos Ahí seguramente, escondían la comida en claro, en el cañón. escondían la comida. Debe ser porque adentro es húmedo y se Sí, podía, así es. se pod- Maíz, beans, poroto, zapallo, frijoles, frijoles. zapallo, Pero lo que más comían eran ma- piñones de pino, las nueces, las berries que eran naturales. Y pescaban y cazaban mucho ciervos. debe ser como lo mismo de Mesa Verde. Se llamaban Fremont. Mesa Verde también ellos vivían en estas mesetas y ellos tenían mucho pavo también. Que eran silvestres. Claro, criaban pavos para comer. Y bueno, en el fondo estamos no cerca, pero más o menos cerca de Mesa Verde. Entonces seguramente, no sé si serían los mismos indígenas, las mismas tribus, pero seguramente se compartían la información. Así que ya, vamos a llegar, falta poco. Aquí vamos, vamos que se puede, como la película You Can Do It. Así que ahí vamos. Nosotros podemos, nosotros podemos. Todo esto es en bajada, pero después cuando volvamos va a ser en subida, así que ahí vamos a ver Todo lo que sube baja. cómo nos va cuando volvamos. Miren qué lindo. Pero igual vale la pena el sacrificio porque es muy lindo. Bueno, Good morning. Good morning. Nosotros por supuesto nos demoramos más, no vamos a decir las horas, porque short for the way back. pero porque nosotros paramos para poder grabar y mirar la información. Ahí va más gente, pero ya estamos llegando. Solo paramos para grabar y para que ustedes puedan también disfrutar del paisaje, así como nosotros lo estamos disfrutando aquí en vivo. Aquí yo les puedo estar grabando y mostrando lo lindo que es. Que mucha gente se concentra en la cascada. Sí, sí vimos varias personas que hacen esta caminata rápido, que solo lo hacen por hacer el ejercicio de caminar, bueno, y disfrutar, pero Van directamente. directamente a la cascada, sin parar como nosotros, que nosotros vamos. Y hay un papel que te va diciendo los puntos de interés, Sí, que son 14. Pero casi nadie agarra ese papel. nadie agarra ese papel. Yo lo agarro porque me gusta leer. Sí, aquí a mi esposo le gusta leer, entonces él lo hace y nosotros paramos, ven, porque a mí me gusta grabar, entonces la otra gente solo sigue derecho hacia la cascada, que por supuesto es el punto principal de esta caminata. Pero yo aquí le estoy mostrando lo hermoso del paisaje. Ojalá pudieran sentir el aroma porque se siente el olor a plantas, se siente el agüita, se siente el agua, todo, mira. Todo esto es una bendición, una belleza. Van a ser las 10. O sea, llevamos como casi 2 horas. No, menos, porque salimos a las 8:30. 10:30 van a ser 2 horas. A las 10:30, sí, van a ser 2 horas. Pero porque venimos
despacio, no venimos rápido. Y también paramos. Ven que hay partes difíciles de subir. Así que aquí hay que ir escalando entre las piedras. Así que no es fácil. Qué bonito los cactus, su florcita. Y ven como que sale vapor. Debe ser porque como todo esto está húmedo y está dando el sol. Por eso hay tantos árboles, tantas flores, tantas matas. Miren cómo salen de ahí abajo. ¡Oh! Son esas hormigas, no sé cómo se llaman. Sí, miren cómo salen. Está lleno, miren. ¡Wow! Miren cómo van saliendo de ahí. No sé cómo será, si volarán hasta que se les caigan las alas y después ya serán hormigas. Solo nacen aquí. Hola, buenos días. Oh, está lleno de esto. Sí, aquí hay más. Está lleno, salen de los troncos, pero no sé si son hormigas o esas que se comen la madera. Termitas. Pero parece que la termita es más grande. Sí, como van saliendo, qué bonito. Sí, salen del tronco. Oh, el otro salían del tronco. Qué bonito se ve. Como una fábrica de las tiras. Esto es una belleza. Aquí está el número 8. Debe seguramente la información hablar sobre estos cerros, estas mesetas, no sé cómo se llamarán. Dice que abajo, mira, si ves abajo de la piedra, hay 3 figuras. ¿Las ves? Mira, abajo de la piedra baja, ponte ahí y vas a ver las 3 figuras como agarradas de la mano. En la piedra del centro. Ok, aquí en esta muralla nuestros antepasados dejaron estos dibujos que no se sabe si por religión o por información, y la pintura son 3 hombres que se ven tomados de la mano. No saben 100% de qué se trata.
Y también los indígenas en ese tiempo ocupaban las cuevas para guardar su maíz, sus vegetales, el trigo, el maíz, la calabaza, el maíz, lo que ellos utilizaban para comer. Así que ahí está bonito eso. Los frijoles también, eso. Lo mejor que tiene este camino, a pesar de que es bien largo y es cansador, es que tiene mucha sombra, entonces mucho lugar fresquito. Entonces no es así todo el camino con sol directo, sino que hay lugares fresquitos, pero miren la belleza. Ya estamos por llegar, parece, así que así un poquito sacrificado, pero vale la pena. Sí, ven, esta roca debe haber estado arriba y debe haber caído. Okay, vamos a seguir. Esto es un paraíso. Ya estamos cerquita, así que ya no es tanto lo que nos queda. Así que ahí les voy a grabar. Ahora que ya habíamos venido acá. Sí, aquí ya estamos en el 13 y sí, ahora me estaba acordando que muchos años atrás, ¿cuánto? ¿10 años atrás? No, 15 vinimos. Pero yo me acuerdo, venía con una amiga y mi esposo también, pero yo le decía, no, yo ya no quiero seguir, porque era muy largo. Y ahora me venía acordando y lo volvimos a hacer. Pero bueno, me volvió a engañar este hombre. Y yo que soy tan inocente. Pero bueno, por lo menos ahora tengo el incentivo que estoy grabando para mi canal, así que eso sí me incentivó para seguir adelante. Así que ojalá algún día sea recompensada, no con dinero, porque yo lo hago solamente por cariño, para compartir, sino que más gente pueda tener la oportunidad de ver estos lugares tan hermosos. No, ese debe ser el grupo que salieron antes que nosotros. Ya vienen de vuelta, así que ya falta poquito. Vamos a llegar. Lo podemos lograr, lo podemos lograr. Ya se escucha el ruido. Hace rato que escucho el ruido, pero no llegamos. Vamos a llegar al final del arco iris. Vamos a encontrar la recompensa. Aquí estamos llegando a la famosa. Ok, por fin estamos llegando al lugar que habíamos marcado. Así que aquí está. Una maravilla.
Ahora sí, hay que mojarse los pies. Uy, está bien fría el agua, pero está bien para refrescar después de la caminata. Oh, qué alivio. Aquí trajimos unas naranjitas, unas naranjas, así que ahora la voy a sacar la cáscara y la vamos a comer en este ratito que vamos a estar aquí disfrutando de este lugar hermoso. En todos los videos que yo he hecho, yo les cuento que mi esposo se hace amigo de la gente cuando andamos paseando. Y hoy día no tenía por qué ser un día que no lo iba a hacer. Así que aquí está comadreando con ellos. Y mi esposo se metió a nadar ahí en el agua y el señor, como lo vio, también se metió. Así que después de eso, ahí ya están comadreando, conversando. Pero eso pasa siempre, en todos los viajes. Yo también soy amistosa, lo que pasa es que como estoy preocupada de grabar el video, se me hace más difícil. Pero sí, hay momentos de descanso, sí conversamos, yo converso con la gente. Descansando, mojándonos los pies. Así que ahora toca retirarnos, irnos y no estoy segura, pero creo que son como 2 horas de camino. Ok, ya terminamos, ahí dejamos la firma, el nombre y ya se acabó el camino de haber ido a visitar la cascada. Fue difícil, son como las 1:40 y entramos a las 8:30. 5 horas, pero lo hicimos lento, paramos muchas veces para grabar y también allá en la misma cascada también estuvimos un buen rato. Pero sí, hay agüita, así que uno por lo menos puede mojarse. Y generalmente, o sea, si pudiéramos decir sin parar como paramos nosotros, serían 4 horas. 4 horas, serían 2 para allá y 2 para acá, o 3 para allá.